Aquí hay un comentario que dice, los innovadores al acercarse al vencimiento ya vienen preparando la siguiente generación, neutralizando el uso de un biosimilar por promover la segunda generación. ¿Cómo ser más eficaz en este sentido? ¿Qué tanto afecta esto al desarrollo o al uso de biosimilares? Lo afecta, puede ser y no importante, porque muchas de esas segundas generaciones son para facilitar la aplicación del uso, ¿no? Por ejemplo, se habla de liberación controlada, ¿no? Un medicamento que tú tienes que administrarte, se me ocurre uno que es para esclerosis múltiple, que la inyección es diaria del medicamento. Ahora ya se vence la patente del medicamento y la siguiente patente y el medicamento que están promoviendo es uno que solamente tienes que administrarte una vez a la semana. Desde luego hay un beneficio, pero es un beneficio que desde el punto de vista del gobierno no es tan importante. El gobierno va a seguir comprando el que es más barato, aunque no sea, porque el beneficio médico es el mismo, lo único es que es más cómodo para el paciente, ¿no? Entonces, cuando son cuestiones de comodidad, el gobierno no las ve como necesarias. Cuando hay un incremento real en el resultado clínico, entonces sí hay esa diferenciación por parte del gobierno. Sí, por ejemplo, uno de los medicamentos pegilados, ¿no? Que ese es un ejemplo clásico, el Filgrastim. Se usa para recuperar la fórmula blanca. Cuando tienes radioterapia por cáncer, te bajan las defensas, bajan los glóbulos blancos. Te dan Filgrastim para que tú recuperes tu nivel de glóbulos blancos. Esa es una inyección que creo que se tiene que hacer una vez a la semana después de la radioterapia. Y después hicieron el Filgrastim pegilado, que es uno que solamente necesitas la inyección una vez al mes. Entonces se estaba promoviendo mucho eso. Cuando tú comparas los precios desde el punto de vista del sector salud, te conviene más comprar más medicamento que no es pegilado, porque lo tienes que usar una vez a la semana, que menos medicamento que se usa una vez al mes. Y ahí la diferencia es que no es gasto de bolsillo. O sea, tú vas al hospital y el seguro te da el medicamento. Entonces, las compañías aseguradoras son los que optimizan ahí el costo, ¿no? Si fuera gasto de bolsillo, del que tú vas a la farmacia y tú decides qué medicamento tomas, igual y tú dices, no, pues sí, yo prefiero que sea nada más una inyección a 5. Entonces, sí hay un cierto tipo de innovación, pero no es tan impactante como para que no haya biocomparables. El Filgrastim pegilado todavía tiene patente, va a vencer o vence este año. Entonces ya hay Filgrastimes sin pegilar que son genéricos, todavía no hay pegilados. Cuando haya, entonces probablemente se regrese a ese que es más cómodo, ¿no? Pero es cuestión económica. Bueno, hay otra pregunta, ¿cómo funciona, y es más técnica, el Comité de Moléculas Biotecnológicas? Que si pueden dar más detalles. Bueno, en la COFEPRIS, básicamente, pues la Comisión de Autorización Sanitaria organiza lo que es el Comité de Moléculas Nuevas. En ese comité lo que sucede es que el fabricante va, bueno, primero obviamente envía toda la información que soporta su solicitud de registro, ¿no? Esta información incluye, pues, el proceso, todo lo que son cuestiones de control de calidad, etcétera, y obviamente todo lo que son los resultados de las pruebas clínicas. Lo presenta hacia el Comité de Moléculas Nuevas, que está formado por un grupo de expertos que incluyen expertos del INPI, en donde se ve si en estas cuestiones de patentes, si está protegido el medicamento o no, etcétera. Incluye expertos, como ya decía, de la academia o de otras instituciones de investigación, e incluye expertos de la COFEPRIS misma. En la COFEPRIS pues hay gente que tiene una experiencia muy, muy importante. En el caso de los productos biotecnológicos, se creó además el subcomité de productos biotecnológicos, que está formado por expertos, obviamente, en este tipo de productos, en biotecnología.
Entonces, lo que sucede es que inicialmente el fabricante le presenta a este subcomité la información que ya mencioné, y el subcomité revisa desde un punto de vista técnico, básicamente que el medicamento sea seguro y que sea eficaz, ¿no? En el caso de los biocomparables, pues entonces el comité revisa que sean comparables, porque uno puede producir un medicamento biotecnológico y puede resultar mejor que el innovador. Eso no es aceptable. Claro. Para que un medicamento biotecnológico sea comparable, tiene que ser comparable. Y no le decimos idéntico por las características intrínsecas de las proteínas que conforman estos medicamentos, ¿no? Que evitan en algunos casos, como ya mencionó Tonatiuh, como el caso de la eritropoyetina, que tú tengas incluso en el mismo innovador una molécula que tú digas, yo voy a ser idéntico a esto. Es una colección de moléculas las que forman el medicamento. Entonces, este subcomité dictamina la parte técnica de los medicamentos. La parte técnica me refiero a lo que ya dije: caracterización, pruebas preclínicas, ensayos clínicos, incluso lo que va a hacer el seguimiento post-comercialización, y después el comité de moléculas nuevas, utilizando la información del subcomité y complementándose con el expertise que está en ese comité, ya toma hace una recomendación, ¿no? De acuerdo, aquí hay una pregunta que es para Tonatiuh. Dice, ¿producir biocomparables es entonces una estrategia hacia el desarrollo? ¿O cómo combinar con la innovación para que la industria mexicana invierta en productos de riesgo? Claro que sí, yo estoy convencido que es una estrategia fundamental para el desarrollo. Siempre hay que aprender a gatear antes de caminar, siempre hay que aprender a caminar antes de correr. Y es la estrategia que hizo Corea, es la estrategia que hizo Japón. Yo me acuerdo cuando era niño, uno debería estar loco para comprar un coche coreano o un coche japonés. Pues ahora es el estándar, y no se hable de televisiones planas, etcétera. ¿Cómo aprendieron estos países? Aprendieron a través de una política del buen seguidor, es decir, tenemos que establecer una infraestructura básica a nivel país, en todos los sentidos, conocimientos, know-how, infraestructura física, para poder primero hacer lo mismo que otros países hacen, ¿no? Una vez que tienes esa infraestructura básica, entonces ahora sí puedes retar al iPhone, ¿no? Y entonces ahora puedes innovar y ser mejor que el innovador. Esto es fundamental. El ejemplo de los biocomparables es el inicio de este ciclo virtuoso. Para innovar necesitas esa capacidad científica, esa capacidad tecnológica, esa capacidad física, y no la puedes lograr de la noche a la mañana, ¿no? Tienes que ir avanzando en esta escalerita. El que exista la posibilidad de que empresas mexicanas entren al campo de los biocomparables significa que tienen que empezar a contratar cuadros importantes de gente especialista, maestrías, doctorados, con postdoctorados, empiecen a adquirir ese conocimiento, sepan lo que es la biología molecular, cómo transformar una célula hospedera para poder empezar a expresar el gen de interés, cómo fabricar, cómo en grande escala producir a través de fermentaciones, cultivo celular, ahora cómo purificar esa molécula, cómo hacer todo el proceso de dosificación, envasado. Todo eso es un proceso muy, muy complejo que requiere años de experiencia y capacidades, y requiere, además de la capacidad humana sofisticada, equipos muy sofisticados. La virtud de los biocomparables es que permite al país dar ese primer paso, pero no para quedarse en ese escalón, sino para aspirar a dar los siguientes pasos eventualmente hacer innovación. A mí aquí también tengo el gusto de que uno de nuestros colegas aquí en el auditorio, el doctor Alejandro Alagón, está con nosotros, y es un ejemplo claro de cómo México tiene una capacidad en innovación brutal. El doctor Alagón fue artífice del primer producto biotecnológico desarrollado en México y aprobado por la FDA. De hecho, es el primer producto latinoamericano. Entonces, ¿se puede hacer innovación? Claro que sí se puede hacer innovación, pero eso fue resultado no de un mes de sudor, trabajo, fue de décadas, de toda una vida,
Y ahí hay un ejemplo claro cómo México tiene la capacidad de ser innovador. Pero eso requiere que los escalones previos estén en su lugar. Estén en su lugar. Hay otra pregunta que tiene que ver con esta. ¿Qué políticas a nivel de gobierno se requieren para incrementar la incorporación de estos especialistas a la industria nacional? Bueno, ya Francisco mencionó algunas. Yo siempre he dicho que es muy sencillo, es armar un rompecabezas de 3 piezas. No debería ser muy difícil, ¿no? Sobre todo hay gente que arma rompecabezas de 10,000 piezas y en México es irónico que estos rompecabezas de 3 piezas no los hemos tenido la capacidad de armarlos. Se necesita apoyo en 3 sectores. Se necesita apoyar al sector académico, que es donde surge este conocimiento elemental, este conocimiento básico, y sobre todo es donde se capacita inicialmente a la gente. Pero no basta solamente con asignar recursos a las universidades, a los centros de investigación como nuestro instituto. Hay que asignar recursos también a las empresas, porque hay que reconocerlos, tenemos empresarios visionarios, pero también la masa crítica de empresarios que están ahí con una visión de atacar aquellos nichos de alto valor agregado también es limitado, porque insisto, es un nicho muy riesgoso. Entonces, a través de políticas muy claras, como lo que se establece en las licitaciones públicas, se puede fomentar. Ya hablamos de la certeza, pero el tercer pieza del rompecabezas es el sector gubernamental. Ahí también se tiene que invertir. El gobierno tiene que invertir también en sus propios cuadros. Ya mencionó Laura lo que es el Comité de Moléculas Nuevas, está el Comité de la Farmacopea. Veo que también aquí en el auditorio está la doctora Angélica Meneses, miembro del subcomité de biotecnológicos de la Farmacopea. Tenemos que mejorar esos cuadros y se tiene que invertir recursos. Hay muchos cuellos de botellas en el país. Danos algunos ejemplos. Un cuello de botella es la parte analítica. Como estamos mencionando, ¿por qué son comparables? Voy a hacer un ejemplo muy burdo, permítanme ustedes, para que entendamos todos. Imagínense un árbol de Navidad prefabricado, ¿no? Todos son idénticos, ¿no? Pero tenemos un molde que estampa los arbolitos de Navidad. Las proteínas, muchas de las proteínas en el mercado, terapéuticas, profilácticas, vacunas, son glicoproteínas o tienen otras modificaciones. Es decir, tenemos el árbol de Navidad y sobre ese árbol de Navidad le agregamos modificaciones. Y si yo lo compro, le pongo esferas rojas. Si lo compro a Laura, le pone esferas plateadas. Pero es un árbol de Navidad. O sea, esa modificación es irrelevante. Uno podría reconocer ese árbol de Navidad. Regreso al ejemplo de la eritropoyetina. El día de hoy, mi eritropoyetina está decorada o adornada con estos glicanos, digamos estas esferas, que es variable. Si yo me enfermo, esas esferas, esas decoraciones pueden cambiar. En mi propio torrente sanguíneo no es un solo árbol de Navidad, están circulando una gran cantidad de moléculas de eritropoyetinas con distintos arreglos, es decir, con distintas colgajitos aquí en este árbol. Entonces, pero uno puede reconocer un árbol de Navidad, a menos de que entonces esas modificaciones que le ponga de cambio cambian su naturaleza. Es decir, hay modificaciones en una proteína que son relevantes y hay otras que no. Y ese es el reto de tener un comité de moléculas nuevas, donde puede determinar esta modificación es relevante, digamos, un glicano que tiene presencia un 2% menos, una fucosa, es o no relevante. ¿Y cómo podemos saber eso? Pues necesitamos una infraestructura analítica poderosa, estamos hablando de equipos muy sofisticados, muy costosos, y es uno de los cuellos de botella que tenemos en el país. Necesitamos tener una infraestructura analítica para poder determinar esas decoraciones sutiles y poder emitir a nivel científico y técnico con toda la certeza, decir, esta modificación es grave, no se la puedes inyectar a un paciente, o decir, esta modificación es irrelevante, es natural y se da de forma común, inclusive en un proceso in vivo en el cuerpo de cualquiera de nosotros, ¿no? Les pido que sean más breves en sus respuestas. Tenemos varias preguntas. ¿Qué posibilidad existe de que el boom de biocomparables desestimule la investigación y desarrollo de biotecnológicos innovadores? En mi opinión, ninguna, pues porque como ya Tonatiuh lo presentó, pues es finalmente
pues lo que hace que esto vaya avanzando, ¿no? Yo más bien creo que conforme el industrial, que finalmente es el que los va a producir y los va a vender, vea el beneficio de la biotecnología, pues no se va a conformar con tener un margen de ganancia menor, que al final del día es el que tienen los biocomparables. Al ser biocomparables hay una competencia y obviamente una ley de oferta y de demanda voy a tener un innovador en donde yo voy a tener el monopolio por 20 años, ¿no? Yo creo que al revés. Bueno, sí, yo también quiero ahí decir que es lo mismo, ¿no? Al contrario, ya se va a vencer mi patente, tengo que ver cómo le hago para encontrar algo que me dé el mismo margen y busco innovación. ¿Y no hay políticas públicas que fomenten la innovación? Hay políticas públicas que protegen la propiedad intelectual. Entonces, eso, en otras palabras, está fomentando la innovación, porque me van a proteger mi investigación. Bueno, para la doctora Palomares, ¿qué se sabe del efecto secundario de la incorporación de proteínas o moléculas no existentes de manera natural en el tratamiento de enfermedades humanas? ¿Cuáles son los efectos secundarios y las consecuencias al emplearlas? Bueno, cuando se utiliza cualquier proteína recombinante, lo que más nos preocupa normalmente es la inmunogenicidad, ¿no? Recuerden, aunque yo les hablé de estas proteínas que no existen en la naturaleza y que ahora se utilizan para el tratamiento de enfermedades, en general las proteínas, estos medicamentos recombinantes, se producen en células que no son células humanas y pudiera tener ciertas diferencias que podrían causar inmunogenicidad. Hay algunos casos en donde no porque lo haya producido, sea un biocomparable o no, sino simplemente por cambios en el manejo de algún medicamento, pudiera haber algunas reacciones inmunes. Estas respuestas, en mi opinión, es simplemente cuestión de conocer mejor la proteína, conocer el medicamento y entonces evaluar si existe la potencialidad de que pudiera haber una respuesta indeseable. Y lo que va a suceder, y ya está sucediendo, es que conforme estas proteínas se utilizan en un mayor número de personas, obtenemos mayor conocimiento sobre estos efectos indeseables y sobre su relevancia clínica real, ¿no? Porque muchas veces sí se detectan anticuerpos antimedicamento, pero son irrelevantes clínicamente. Hay un mercadólogo, Carlos de Anda, que dice que la publicidad masiva de productos biotecnológicos a médicos está prohibida. ¿Cuál sería la estrategia para que llegue al médico especialista la información? Yo no sabía que había una prohibición a ese respecto, pero más bien lo que creo que ocurre no solo con los productos biotecnológicos, con todos los medicamentos, es que los innovadores, que durante el periodo de patente son los únicos que son capaces de dar información al cuerpo médico, ¿no? Cuando se pierde la patente y aparecen otros proveedores, el médico ya está acostumbrado a usar el medicamento innovador y a confiar en la información del proveedor del medicamento innovador. Entonces ahí la dificultad está en generar esa confianza por parte de los otros productores para que el médico acepte también esa información adicional. Y por eso yo creo que es importante foros como este y como otros de divulgación en donde se puedan publicar informes de esos otros productos, de esas otras alternativas. Y también para mí es muy importante que la industria no innovadora publique, que hasta hace poco no se hacía, ¿no? Claro. Entonces sí creo que es importante, si tú lo haces, pues cacarealo, ¿no? Claro. ¿Cómo consideran que afectará el hecho del no requerimiento de planta en la producción de medicamentos biotecnológicos biocomparables nacional? Ese es un asunto muy complicado. En principio, el impacto ha sido negativo porque muchas compañías han decidido que pues, ya no lo necesitan fabricar en México, pues, se van de México y lo estamos importando, terminamos importando esos productos. Entonces, en principio es una pérdida de soberanía porque vamos a tener que importar y que depender del extranjero en casos de pandemias o en casos de emergencias sanitarias. A pesar de que en la legislación dice que en caso de una emergencia sanitaria tú puedes como gobierno obligar a que se licencien y se fabriquen en México, ese espacio de tiempo va a ser un espacio de tiempo perdido, ¿no? Entonces se está contrarrestando con políticas de
¿cómo se dice?, de fomento al fortalecimiento de las empresas de alta tecnología nacionales, como estas cuestiones que se usan en las licitaciones, del valor agregado de manufactura y todo eso, para que no dependamos completamente del extranjero. Desde luego siempre es más fácil comprar las cosas que fabricarlas tú, ¿no? Pero tenemos que tener una visión un poco más amplia y ver que medicamentos como estos, que son de alta especialidad y que se usan mucho en la población mexicana, no deberíamos de dejarnos a la dependencia de siempre tener medicamentos importados. Claro. ¿Podrían dar ejemplos, y yo me sumo a esta pregunta, biocomparables actualmente disponibles en México y cuáles son las próximas licencias que están a vencer que sean de alto impacto, digamos, en términos de salud? Bueno, ya de hace mucho se tiene la eritropoyetina, el interferón alfa 2A, el interferón beta 1A y 1B. ¿Para qué sirve? La eritropoyetina sirve para la anemia, para insuficiencia renal crónica, ¿no? Entonces, todos los que están, los pacientes que tienen diálisis mientras están esperando un trasplante de riñón, necesitan eritropoyetina. Ese es un caso de hace muchos años. Otro es la hormona de crecimiento, que se usa para pacientes que tienen deficiencia de esta hormona, que no crecen, que son enanos, entonces les aplica la hormona de crecimiento. Es curioso, estos dos productos, la eritropoyetina y la hormona, han demostrado ser tan seguros que incluso se abusa de ellos en los deportes. O sea, se usa para el Tour de Francia, se dopan con eritropoyetina y pues funciona mejor, ¿no? Tratamiento de belleza, ¿no? Sí, para la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento, o fisicoculturistas, ¿no? Entonces es también algo que te dice que estos medicamentos en realidad son bastante más seguros de lo que uno pensaría si nada más la complejidad la hormona de esto, crecimiento, ¿no? Se usa mucho en pacientes inmunocomprometidos, para gentes con infecciones del virus de la inmunodeficiencia humana, pues que tienen una pérdida de masa muscular muy fuerte. La hormona de crecimiento es fundamental para ellos y precisamente porque es tan segura, se puede usar en estos pacientes tan críticos, ¿no? Los interferones, esto también hace mucho, la gente que es muy joven no se acuerda, pero cuando se descubrió el interferón era la panacea, iba a curar todo. Y a la mera hora pues se descubrió que no es tan importante, ¿no? Pero se usa mucho en cáncer, se usa mucho en infecciones, porque interfiere con la infección, de ahí viene el nombre de interferón, de interferir. Entonces, todas estas son proteínas recombinantes hasta cierto, la mayoría de ellas menos, son sencillas y tienen un proceso, son moléculas pequeñas muy definidas, con un cierto secuencia de aminoácidos muy conocida, ¿no? Esas son las que ya existen en México porque no tenían protección de patente. Y ahora las que están venciendo su protección de patente son aquellas que son moléculas todavía incluso más grandes que estas más complicadas, como los anticuerpos monoclonales. Cosas como el trastuzumab, que se usa para cáncer de seno, que en México es muy importante. Cosas como el rituximab, que se usa para otro tipo de cáncer, que es el linfoma no Hodgkin, también está venciendo patente. El etanercept, que se usa que ese no es un anticuerpo, es una proteína de fusión, es una de estas moléculas que no existían en la naturaleza, pero que se usa para la artritis reumatoide, también está venciendo patente, y todos esos son blockbusters, son medicamentos que venden miles de millones de pesos al año. Entonces, para un industrial es muy atractivo, pero todavía el riesgo era muy difícil si no estaba seguro, primero, que había una legislación y una normatividad, y segundo, que no te ibas a meter en pleitos de demandas. Entonces, hasta que no se dio esto, que fue en este año, pues el industrial no se siente más cómodo con invertir en este tipo de productos. Bueno, ya contestaste otra pregunta. ¿Qué productos biotecnológicos son o serían clave producir para convencer a políticos y empresarios para apoyar el desarrollo y producción? Yo creo que son algunos de estos que tienen que ver con estas enfermedades, ¿no? Los laboratorios autorizados, ¿qué papel jugarían con los medicamentos biocomparables en cuestión de regulación? Los laboratorios autorizados. Sí, los terceros autorizados. Lo que pasa es que para no ser juez y parte, tú como productor de un medicamento biotecnológico no innovador,
tienes que pedirle a un tercero que haga el análisis de ese producto y lo compare contra el medicamento innovador y demuestre qué tan similares, qué tan parecidos son. Entonces, se necesitan estos laboratorios terceros autorizados, dentro de los que se está generando uno aquí en el Instituto de Biotecnología, que es precisamente uno de los grandes huecos que tenemos en México, la capacidad analítica. Gente que sea imparcial, que pueda tener la capacidad de analizar un medicamento y ver si se parece o no a lo que dice que se parece. Y se le puede dar seguimiento, por ejemplo, al uso, por ejemplo, aquí hablan de la insulina, que si hay alguna forma de monitorear que los biocomparables cumplan con lo que se lo que se espera que se tiene que cumplir. Todo el tiempo se tiene que monitorear, ¿no? Una vez que se demuestra que son biocomparables, cada lote que produce el fabricante debe cumplir con una serie de criterios que se han establecido originalmente en acuerdo con la entidad regulatoria, que aseguran que ese medicamento siga cumpliendo con las características necesarias para que sea seguro y eficaz. Entonces, todo el tiempo de nuevo, existe la seguridad de que esos medicamentos que se venden en México cumplen con esos criterios. Por eso están circulando. Exactamente. Sí, yo aquí agregaré que parte de las funciones de la autoridad es establecer caso por caso cuáles son los requerimientos de farmacovigilancia, que dependerán también de cada molécula. En algunas moléculas será más importante estar siguiéndolo a lo largo de la historia de su aplicación, de que no ocurran reacciones de inmunogenicidad, por ejemplo, que es una de las preocupaciones importantes. Para otras, donde ese problema se sabe que es menor, la farmacovigilancia estará más relajada. Claro. Bueno, aquí hay otra pregunta, tiene que ver si estos medicamentos son seguros y eficaces. Bueno, pues lo son. Me parece como los innovadores, ¿no? Porque ya ven que dicen que funcionaban muy bien y después dejaron de hacerlo. Yo creo que eso también a lo largo del tiempo se ven posibles consecuencias, ¿no? Se lo son, y ha habido un esfuerzo muy importante de parte de la COFEPRIS, y lo hemos visto con esta cuestión de los productos milagro, ¿no? Que ya se ha evitado porque se puedan seguir anunciando productos que realmente no tienen ninguna actividad, ¿no? Que realmente no hay una demostración de su actividad desde un punto de vista clínico. Entonces yo creo que hay un compromiso cada vez mayor, no porque no lo hubiera antes, pero más bien más activo, de asegurarse de que los medicamentos sean seguros y eficaces. Y las consecuencias también se van viendo con el tiempo, ¿no? Yo estaba pensando, por ejemplo, en los tratamientos hormonales que se ponían a las mujeres por el climaterio, que después tuvieron consecuencias como que aceleraron los ciclos de cáncer, ¿no? Exactamente. Son consecuencias que no estaban, digamos, en el rango de visión y tuvieron que modificarlas y eran innovadores. Sí, con el tiempo, la experiencia, pues aprendemos, ¿no? Es un aprendizaje y siempre hay un balance de riesgo-beneficio. Como decía Tonatiu, dependiendo de cada molécula, pues hay programas de farmacovigilancia intensiva, por ejemplo, en caso de que se pueda pensar que existe algún riesgo que no se pudo detectar en las fases clínicas, sino que se requiere un mucho mayor número de pacientes, como sucede ya cuando ya se están vendiendo en el mercado. Y yo, por ejemplo, un industrial de un innovador, puedo pedir que revisen a un biocomparable porque estoy seguro que no cumple con los los médicos básicos. Tienen la obligación de declarar ante la COFEPRIS cualquier efecto secundario indeseable que ellos observen en el medicamento. Y lo que nos falta en México, también a nosotros los pacientes, es esa conciencia, ¿no? Si yo pienso que un medicamento me hizo daño, yo debo reportarlo también. Y hay números telefónicos en donde yo puedo llamar y decir, oiga, me hizo daño esta aspirina, ¿no? Esto no tiene que ver con el innovador. No hacemos eso en México, ni siquiera cumplimos las recetas de los médicos, ¿no? Ya me siento bien, ya mejor, ¿para qué me lo sigo tomando? Entonces, de nuevo, es una labor de conciencia de todos los sectores, de los médicos y de los pacientes, y obviamente pues el industrial es el más interesado de que no haya efectos secundarios y que el medicamento sea eficaz. Lo último que quiere el industrial es que el medicamento tenga mala fama, ¿no? Y estos rumores yo creo que muchas veces son soltados, tal vez no con la mejor de las intenciones, ¿no? Claro. Y si me permites, perdón, yo nada más quiero decir una cosa. Yo, como dueño de un medicamento innovador que no quiero que haya biocomparables, yo tengo toda la metodología analítica con la que yo controlo mi medicamento. Lo primero que voy a hacer es analizar la competencia.
y si le encuentro un error, pues lo publico y lo craqueo. Y no lanzas un rumor, sino lo publicas, sí, y dices, exactamente. señor, está entonces dando... esa parte creo que debería estar entendida y debería ser cubierta, ¿no? Si no puedes realmente hacer algo que esté tan mal, o sea, un innovador lo que busca es proteger sus propios intereses. ¿Quiénes conforman el subcomité de biotecnologías o de biotecnológicos? El subcomité, hay representantes de la Universidad de la UNAM, de la Facultad de Medicina, de la Facultad de Química, del Instituto de Biotecnología, hay representantes del Instituto Politécnico Nacional, hay representantes del Centro Médico Siglo XXI, o sea, del IMSS, del ISSSTE, incluso de algunas otras entidades que hacen investigación clínica. El doctor Augusto Bondani es el jefe y nuestro ejemplo y a quien, bueno, pues el que es el modelo del comité, quien es también parte del mismo. ¿Por qué, a diferencia de los medicamentos convencionales, síntesis química, no se menciona o no se han abordado el tema de la intercambiabilidad de medicamentos biocomparables en la legislación? En la legislación nacional no, en Estados Unidos sí se está hablando de intercambiabilidad. Y creo que todo el mundo está esperando a ver qué es lo que pasa en Estados Unidos. La determinación de la intercambiabilidad es tirarle un blanco móvil, porque estamos hablando de enfermedades crónico-degenerativas, que no es lo mismo en la etapa de la enfermedad en la que empiezas el tratamiento con un medicamento o con otro, ¿no? Entonces, el mismo estudio, el diseño es bastante complicado. En México se habla de sustitución, no de intercambiabilidad. En México y en muchos otros países. En algunos países de Europa se permite, en otros no se recomienda. En Japón, por ejemplo, que es uno de los países con mayor regulación, ellos te dicen, obligan a que los medicamentos se registren solamente con el nombre genérico, no con la marca. Entonces, la marca comercial, que es lo que diferencia el productor, ¿no? En cambio, hay otros países como Inglaterra que ellos no, ellos quieren que sea la marca la que mande. Entonces, es cuestión de país. Ok. ¿Cuál sería la consideración para aceptar en un biocomparable la extrapolación de indicaciones? Es pregunta para Laura o bueno, básicamente, pues, o sea, cuando uno tiene un biocomparable y solicita su registro, va a tener las mismas indicaciones que aquellas que tiene el producto innovador. Básicamente, pues el criterio que se utiliza es que si el mecanismo de acción para esa otra indicación es el mismo, pues entonces puede aprobarse esa indicación adicional, ¿no? Siempre y cuando se cumpla esta condición. Bueno, existe el mito de que los productos biotecnológicos de alta tecnología solo se pueden producir en los países desarrollados por compañías multinacionales. ¿Es cierto esto? No, bueno, eso es falso, totalmente. Okay. Y de hecho hay que reconocer que desde un inicio tenemos ejemplos claros de actores mexicanos que contribuyeron de manera fundamental a lo que hoy es la biotecnología a nivel mundial. Eso es falso, se tiene la capacidad científica, técnica, cierto, es aún no suficiente para el tamaño del país, pero se tienen capacidades en las instituciones de educación y inclusive en las mismas empresas que ya llevan pues más de una década trabajando en esto, donde se tienen estas capacidades. Otra pregunta, ¿el gobierno es receptivo a los biocomparables? ¿Es receptivo? Claro, sí. Sí. ¿Los está comprando, digamos? Claro, sí, ya existe pues ya más de 10 años en el país. Tú has de tener, Francisco, el dato más claro de cuántos años, pero por lo menos desde el 2000 se usan de manera rutinaria los biocomparables en México, y entonces existe ya una experiencia muy importante ya en la práctica. Ya no son productos que se están haciendo pruebas preclínicas o clínicas, sino que ya existen en la práctica ya más de una década de experiencia con ellos. Entonces ya se tiene en el país una base de datos muy importante sobre
para llegar a conclusiones sobre su efectividad, seguridad, estabilidad, etcétera, eficacia, ¿no? Sí, yo creo que sí es receptivo y de hecho yo hace poco presenté un análisis económico del impacto de los biocomparables en los precios y ahí se ve tanto el uso, el consumo por parte del gobierno y eso solamente se da porque están aceptando los biocomparables. Un dato adicional que es muy reciente es que en Europa ya se dio el primer caso de un medicamento biocomparable, biosimilar como le dicen en Europa, que tiene más ventas que el innovador. Pues ese es un dato francamente revelador. ¿Cuáles son los cambios o reformas que se necesitan hacer en el país para subirnos a ese tren del conocimiento del que el maestro Tonatiuh nos había hablado? Bueno, yo creo que hay indicaciones que vamos en el camino adecuado. Vamos a poner el ejemplo de Corea. Corea le dedica el 2% del PIB a investigación, ciencia y tecnología. El año pasado estaban ya la propuesta de subirlo al 5%. Es decir, en México estábamos hace un par de años del orden del 0.4, ha habido un aumento importante, aún no es suficiente, pero ya estamos arriba del 0.5%, está la intención de que esto llegue al 1%, lo cual es muy importante. Pero la barra está subiendo, ¿no? O sea, la expectativa era que pronto íbamos a llegar a alcanzar a Corea, por ejemplo, y Corea ya está pensando en 5%. Hay que estar atentos a situaciones. Estamos viviendo una caída brutal en los precios del petróleo. Acaban de anunciar hace un par de días el secretario de Hacienda que no va a haber aumento de impuestos, no va a haber aumento en el déficit, y entonces ¿cómo se va a compensar estas caídas en los ingresos? Pues parcialmente a través de las coberturas que existen, pero y si no son suficientes, ya también han planteado de que se va a ir sobre el gasto. Tenemos que estar atentos sobre qué tipo de gasto. Desafortunadamente, México piensa de que el invertir en ciencia y tecnología es un lujo, entonces pues si vamos a ahorrar, vamos a recortar, pues vamos a recortar los lujos, y espero que no se vea tentado el país de continuar los precios bajos del petróleo a recortar en esto que no es un lujo, es una necesidad fundamental, y poder seguir en este trecho ascendente del 0.5 y eventualmente en pocos años llegar por lo menos al 1% del PIB. Hay una pregunta que es, bueno, dice, quisiera que describieran muy sencillamente la diferencia entre medicamentos biocomparables, genéricos y similares. Bueno, nosotros le llamamos biocomparables, pues porque hay una compañía, que es la Farmacia de Similares, que se apropió el término similar. Entonces, mientras en todo el mundo el nombre correcto es biosimilares, en México utilizamos biocomparable para evitar que el público se confunda y piensa que estamos hablando de farmacia, ¿no? Entonces, esa, digamos, es la única diferencia. Ahora, en cuanto a genéricos, lo que ha sido el acuerdo mundial es que el término genérico que se utiliza para las moléculas químicas, que son que cuando uno compra el medicamento es una molécula, bueno, hay obviamente también algunas posibles variaciones, pero digamos generalmente es algo que es una molécula pequeña, muy fácilmente caracterizable, y que tú puedes decir, mi seguidor es idéntico al innovador. Entonces, cuando hablamos genérico, normalmente se piensa que son, o sea, se utiliza el término para las moléculas químicas, en donde tú puedes demostrar que son idénticas. En el caso de los productos biotecnológicos, por estas diferencias como las que describía Tonatiuh de los árboles y las esferitas, etcétera, en donde una eritropoyetina no hay una eritropoyetina, sino es una colección de moléculas. Lo mismo pasa con anticuerpos monoclonales, son colecciones aunque es la misma secuencia de proteína, hay diferencias. Entonces, por eso se optó por llamarles biocomparables o biosimilares, con el fin de diferenciarlas de esta característica de identidad que tienen las moléculas químicas. ¿Hay regulación que prevenga el uso fraudulento de biocomparables? Ejemplo, la hormona de crecimiento para reducir el envejecimiento. No sé, Francisco. No sé. Normalmente cuando te dan el registro de un medicamento vienen las indicaciones en el registro. Está indicando para tratamiento de ciertas enfermedades, pero la gente lo puede usar
fuera de esas indicaciones. Y ahora lo puedes comprar hasta por en Sí. otros países, ¿no? En México, pero Te lo mandan por correo. te llega por correo, ¿no? Pues sí. Las inmunodeficiencias primarias en México se pueden combatir con productos biotecnológicos. Las inmunodeficiencias primarias, bueno, de hecho, un acercamiento pues es, por ejemplo, la terapia génica, ¿no? El famoso niño burbuja, no sé si ya todos aquí están muy jóvenes, igual ni se acuerdan de este niño que nació sin sistema inmune y tenía que vivir en una burbuja y vivió ahí hasta los 12 años que murió por un trasplante que se le hizo de células de su hermana, que estaban contaminadas con un virus y él no pudo combatirlas. En donde se utiliza la terapia génica, que no existe ningún producto aprobado en México con este acercamiento, pero ahí lo que se hace es sustituir el gen faltante con un gen humano que se introduce en las células y entonces le permite a la persona evitar esta inmunodeficiencia. Este es un ejemplo, hay otras inmunodeficiencias. Por el momento. No, bueno, hay por ejemplo, algo mencionaba Francisco, ¿no? En procedimientos mieloablativos, por ejemplo, quimioterapia, donde dejan muy comprometido al paciente en su sistema inmune, pues toda la aplicación de factores estimuladores de crecimiento de macrófagos y granulocitos, me voy a mencionar el filgrastim, se usan, si no se usaran después de la radioquimioterapia, el paciente con cualquier infección, su vida estaría comprometida, y eso se usa ya desde hace muchas décadas, ¿no? ¿Cuál sería el principal factor que impide un mejor desarrollo de este tipo de medicamentos? Pues yo insisto, son tres. las tres piezas del rompecabezas, no debería ser muy difícil. Necesitamos conjuntar las capacidades en estos tres sectores y jalar con una misma visión de, antes que nada, privilegiar a los pacientes. Eso debe ser el foco, la seguridad. No podemos estar envolviéndonos en la bandera de México, arriesgando el bienestar de un paciente. No, se le tiene que aplicar el mejor producto, el más seguro, el más eficaz. Pero eso se puede hacer en el país. ¿Cómo? Conjuntando las voluntades de estos tres sectores en un mismo sentido. Y son solo tres. Y no son No, más bueno, el público en general, yo creo que también es importante que esté educado y que sea receptivo ante estas. Y que tenga la capacidad, como tú decías, de decir, este medicamento no me ha funcionado o me ha causado Sí, que otro un poco malestar, coopere, ¿no? Yo creo que esa cuarta parte que sería los pacientes, el público, pues también son un factor importante, aunque tendrán un rol menos activo en lo que sería el fomento per se, pero sí pueden tener un rol muy importante en cuanto al pues, seguimiento y la aceptación de estas terapias, ¿no? Pues ya estamos al final de esta conversación, espero que haya sido de utilidad, pero no me gustaría cerrarla insistiendo en que nos dijeran, grosso modo, qué tenemos que hacer en términos jurídicos, legislativos, de políticas públicas, para que estos tres elementos, este rompecabezas de tres piezas, funcione mejor, porque creo, desde mi punto de vista, que tiene una ventana de oportunidad en términos de economía y de salud pública. Laura. Yo pues quisiera decir qué hago yo, ¿no? Un poco apropiarme de la pregunta personalmente y pues básicamente, definitivamente, pues como ya dijo Tonatiuh, pues es integrar estos tres sectores más el sector público, ¿no? Con actividades como estas de difusión, de información al público. Por otro lado, pues la generación de recursos humanos altamente capacitados, que en mi opinión es el cuello de botella principal, eso es lo que yo opino, que necesitamos mucha más gente capacitada para que pueda tomar el liderazgo de estas cuestiones de biotecnología, porque somos muy poquitos, ¿no? Entonces la formación, algunos a otra parte, ¿no? Bueno, varios se van al extranjero, desafortunadamente, pero porque allá también hace falta, ¿no? Hace falta gente. Para mí eso es muy importante y obviamente pues esta conciencia de que al final del día el beneficio del país es el beneficio de cada uno de nosotros, ¿no? Y esta conciencia que lleve a estos tres sectores, al académico, al industrial y al de gobierno, a tenernos confianza entre nosotros y hacer un frente común para pues lograr que la biotecnología avance. Francisco. Yo creo que para precisamente fomentar la confianza, una parte muy importante que nos falta en particular a los industriales es la comunicación.
es estar abiertos, recibir visitas, es mostrar lo que hacemos, y porque pues tal vez era la cultura de la confidencialidad y el secreto, y de que no quiero que me roben mis tecnologías, y entonces no dejo que nadie vea cómo hago las cosas, ¿no? Pero pues tenemos primero nosotros que confiar en que eso no lo van a hacer, y después mostrar realmente cómo cómo están mis instalaciones, cómo está la capacitación de mi personal, cómo son mis productos, para generar esa confianza de que las cosas están bien hechas. Mucho de esto afortunadamente ha sido obligatorio gracias al mandato de COFEPRIS, que un tercero autorizado es el que tiene que verificar eso, pero esa es una parte. Otra son las visitas de verificación, que esas las hace COFEPRIS o las agencias de los países a los que exportas, ¿no? Entonces, pues publica tus certificados, publica toda esa información que tienes de alguien más que no eres tú, que te ha ido a visitar, te ha auditado y ha dicho ok. Entonces yo creo que es parte importante, y es un cambio de paradigma, porque la industria no está acostumbrada a eso. Y yo creo que deberíamos de empezar a permitir eso para mostrar que sí se hacen bien las cosas. Donativo. Bueno, ya hemos mencionado muchas cuestiones, hablamos de certezas jurídicas, hablamos de cuellos de botella que faltan en toda esta cadena, laboratorios de tercería, hablamos de los recursos que se tienen que invertir, el generar la confianza, etcétera. Para no ser redundante, algo que a lo mejor no hemos platicado es, creo que tenemos que dar a conocer nuestros casos de éxito como país. Tenemos casos de éxito en estas 3 piezas del rompecabezas, aunque ya Laura ya me lo complicó. Ya son 4. Tenemos casos de éxito a nivel gubernamental. Como dice Francisco, la Ley General de Salud, en particular el Reglamento de Insumos para la Salud, es una legislación de avanzada que ha rebasado a los países desarrollados. Entonces ahí somos, digamos, innovadores en ese sentido. Entonces se tiene que dar a conocer esos casos de éxito en el sector gubernamental. Se tienen que dar a conocer los casos de éxito en el sector académico. Realmente tenemos ejemplos que nos deben de enorgullecer como país de lo que se están haciendo en las instituciones de educación, tanto públicas como privadas del país, la masa crítica que se está desarrollando. Pero también tenemos casos de éxito en las mismas empresas, tenemos empresarios y ejemplos de proyectos muy exitosos que han cerrado estos círculos virtuosos de beneficio social, de beneficio económico, y que finalmente es un beneficio generalizado para el país, y no los conocemos. En la medida de que el país, que la población en general sepa que en México se pueden cerrar estos ciclos y hay casos muy exitosos. Yo siempre he dicho que el éxito es se contagia. ¿Por qué? Porque todos somos envidiosos, todos queremos también el éxito del de al lado. Si yo sé que el de al lado pudo tener éxito así, yo también quiero tenerlo. Y entonces va a haber una efervescencia, una ebullición de actividades en este sentido en el país en general. Pues muchísimas gracias, me da mucho gusto que colaboren desde este foro, precisamente para socializar el conocimiento, para compartir los saberes que tienen y también hacernos ver las consecuencias y las posibilidades para generar más conocimientos y también para generar riqueza y salud, en este caso, en la población. Me da mucho gusto que estén aquí. Sí, antes de cerrar, no sé si ibas a cerrar, me gustaría dar un agradecimiento a algunas otros, ya hablamos de los apoyos al CONACYT, de los apoyos de CIPNOR. Quiero agradecerte a ti, Javier, muy especialmente por tu participación, a Laura, a Francisco. Quiero agradecer también mucho a la Unión de Morelos, que está cubriendo este evento. Muchas gracias. Y quiero agradecer también en particular dentro del Instituto de Biotecnología a nuestra Secretaría de Vinculación, que fue fundamental en echar a andar este evento, en particular a Georgina Ponce, una de nuestras investigadoras del instituto, miembro del Comité de Vinculación, de la Secretaría de Vinculación, y al doctor Enrique Galindo. Y otra vez gracias a ustedes, gracias a las personas que nos siguieron a través del video streaming, con preguntas y también escuchando como nosotros atento todo lo que estaba pasando en esta sala. Y
pues les reitero el agradecimiento porque creo o formo parte de este grupo que cree que conocer es importante. Gracias. Gracias. Muchas gracias.